Las raíces del consumo de drogas. Un análisis de sus causas. El consumo de drogas representa uno de los desafíos más complejos de la salud pública contemporánea, afectando a individuos de todas las edades, clases sociales y contextos culturales. Comprender las causas que llevan a una persona a iniciar y mantener el consumo de sustancias psicoactivas requiere un análisis multidimensional que contemple factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Este guión explora las principales causas que predisponen, facilitan y mantienen el consumo de drogas, con el objetivo de proporcionar una visión integral de este fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo. Factores biológicos y genéticos. La predisposición genética juega un papel fundamental en la vulnerabilidad al consumo de drogas. Investigaciones científicas han demostrado que entre el 40 y el 60% del riesgo de desarrollar una adicción tiene origen genético. Ciertas personas nacen con una química cerebral que las hace más susceptibles a experimentar placer intenso con las drogas o a desarrollar dependencia más rápidamente. Los genes que regulan los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y los opioides endógenos influyen directamente en cómo el cerebro responde a las sustancias adictivas. Además, condiciones neurológicas preexistentes o desequilibrios químicos cerebrales pueden impulsar a las personas a automedicarse con drogas en busca de alivio o normalidad. Factores psicológicos y emocionales. Los trastornos de salud mental constituyen uno de los predictores más significativos del consumo de drogas. La depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno bipolar y otros problemas psicológicos frecuentemente coexisten con el abuso de sustancias en lo que se conoce como diagnóstico dual. Muchas personas recurren a las drogas como una forma de automedicación para aliviar síntomas emocionales insoportables, escapar de recuerdos traumáticos o llenar un vacío existencial. La baja autoestima, la falta de habilidades para manejar el estrés y las emociones negativas, así como la incapacidad para encontrar placer en actividades cotidianas, también empujan a los individuos hacia el consumo. El trauma infantil, incluyendo abuso físico, sexual o emocional, negligencia y experiencias adversas tempranas, aumenta dramáticamente el riesgo de adicción en la vida adulta. Influencia del entorno familiar. El ambiente familiar durante la infancia y adolescencia moldea profundamente las actitudes y comportamientos relacionados con las drogas. Los niños que crecen en hogares donde uno o ambos padres consumen drogas o alcohol tienen mayor probabilidad de desarrollar problemas de adicción, tanto por modelado conductual como por factores genéticos. La falta de supervisión parental, la comunicación deficiente, los conflictos familiares constantes y la ausencia de vínculos afectivos seguros crean un terreno fértil para el consumo experimental. Por el contrario, familias disfuncionales que ejercen control excesivo, autoritarismo extremo o expectativas irreales también pueden empujar a los jóvenes hacia las drogas como forma de rebelión o escape. La negligencia emocional, aunque menos visible que el abuso, deja cicatrices psicológicas que pueden llevar a buscar consuelo en las sustancias, presión social y influencia de pares. La influencia del grupo de iguales, especialmente durante la adolescencia, representa una de las causas más poderosas del inicio del consumo de drogas. El deseo de pertenencia, aceptación y validación social puede llevar a los jóvenes a experimentar con sustancias para no sentirse excluidos o para proyectar una imagen de madurez o rebeldía. La presión de grupo no siempre es explícita. Muchas veces opera de manera sutil a través de la normalización del consumo dentro de ciertos círculos sociales. Los adolescentes y jóvenes adultos son particularmente vulnerables porque su cerebro, especialmente el lóbulo frontal responsable del juicio y la toma de decisiones, aún está en desarrollo. La necesidad de experimentar sensaciones nuevas e intensas, característica de esta etapa vital, combinada con una percepción distorsionada de los riesgos, facilita el consumo inicial que puede evolucionar hacia la dependencia. Factores socioeconómicos y comunitarios. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales y la marginación social crean condiciones que favorecen el consumo de drogas. Las comunidades con altos índices de desempleo, violencia, criminalidad y desorganización social presentan tasas más elevadas de consumo y tráfico de drogas. La desesperanza respecto al futuro. La ausencia de modelos positivos a seguir y la limitación de alternativas constructivas para el desarrollo personal hacen que las drogas aparezcan como una vía de escape o como una actividad económica ilícita pero lucrativa. La disponibilidad y accesibilidad de las drogas en el entorno inmediato también es determinante. En vecindarios donde las sustancias circulan abiertamente, la probabilidad de consumo aumenta exponencialmente. La falta de infraestructura comunitaria, como espacios recreativos, centros culturales y programas juveniles, deja a los jóvenes sin opciones saludables para ocupar su tiempo libre. Factores culturales y mediáticos.
los mensajes culturales y la representación de las drogas en los medios de comunicación. El cine, la música y las redes sociales influyen en las actitudes y percepciones sobre el consumo. Cuando figuras públicas, celebridades o influencers glamorizan el uso de sustancias o lo presentan como parte de un estilo de vida deseable, se minimiza la percepción de riesgo, especialmente entre los jóvenes. Ciertas subculturas normalizan o incluso celebran el consumo de drogas específicas como parte de su identidad grupal. La publicidad de alcohol y el tabaco, aunque regulada, sigue transmitiendo mensajes que asocian estas sustancias con éxito, sofisticación o diversión. En la era digital, la glorificación del consumo en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde el contenido puede viralizarse instantáneamente, amplifica estos mensajes y los hace más penetrantes y persuasivos para audiencias impresionables. Curiosidad y búsqueda de experiencias. La curiosidad natural del ser humano y el deseo de experimentar estados alterados de conciencia constituyen motivaciones intrínsecas para probar drogas. Muchas personas, especialmente durante la juventud, buscan ampliar sus experiencias sensoriales, explorar dimensiones desconocidas de su mente o simplemente saber qué se siente. Esta búsqueda de novedad y estimulación intensa puede ser más pronunciada en individuos con ciertos rasgos de personalidad, como alta apertura a la experiencia, búsqueda de sensaciones o impulsividad. La era de la información paradójicamente facilita el acceso a relatos de experiencias psicodélicas o recreativas que pueden despertar interés, mientras que la información sobre riesgos y consecuencias puede ser ignorada o minimizada. El aburrimiento crónico, la falta de propósito o la monotonía de la vida cotidiana también impulsan a algunas personas a buscar en las drogas una fuente de excitación o significado. Accesibilidad y normalización. La facilidad de acceso a las drogas, tanto legales como ilegales, es un factor crucial que determina los patrones de consumo. En sociedades donde el alcohol y el tabaco están ampliamente disponibles y su uso es socialmente aceptado, las tasas de consumo y problemas relacionados son mayores. La prescripción excesiva de medicamentos psicotrópicos como ansiolíticos, estimulantes y opioides ha creado una generación de personas que recurre a fármacos para gestionar cualquier malestar, facilitando la transición hacia el abuso o la dependencia. El Internet y las redes oscuras han facilitado la compra de sustancias ilegales con un nivel de anonimato y conveniencia sin precedentes. La normalización del consumo de cannabis en jurisdicciones que lo han legalizado o despenalizado ha reducido la percepción de riesgo, particularmente entre adolescentes, aunque el cerebro juvenil es especialmente vulnerable a los efectos negativos del THC. Estrategias de marketing de la industria. Las industrias del tabaco, el alcohol y más recientemente del cannabis legal invierten miles de millones en estrategias de marketing sofisticadas diseñadas para crear y mantener consumidores. Estas campañas están meticulosamente diseñadas para asociar sus productos con experiencias positivas, identidad social, recompensa personal y alivio del estrés. Utilizan técnicas de psicología del consumidor para minimizar la percepción de riesgo, mientras maximizan el atractivo, especialmente hacia poblaciones vulnerables. El patrocinio de eventos deportivos y culturales, el product placement en películas y series, y el marketing de influencers son herramientas que normalizan el consumo y lo integran en la vida cotidiana. La industria farmacéutica también ha contribuido mediante la promoción agresiva de medicamentos con potencial adictivo, minimizando riesgos y exagerando beneficios, como se evidenció dramáticamente en la crisis de opioides en Estados Unidos. Escapismo y evitación. Muchas personas recurren a las drogas como mecanismo de escape de realidades difíciles o insoportables. El consumo puede representar una huida temporal de problemas financieros, laborales, relacionales o existenciales que parecen abrumadores o sin solución. Las drogas ofrecen un alivio inmediato, aunque efímero, del dolor físico o emocional, creando un ciclo en el que la persona depende cada vez más de la sustancia para funcionar o sentirse bien. Este patrón de evitación impide desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y resolver los problemas subyacentes, perpetuando la necesidad de consumir. En casos extremos, las drogas se convierten en la única estrategia conocida para lidiar con las adversidades de la vida, creando una dependencia psicológica antes incluso de que se desarrolle la dependencia física. Falta de educación y prevención. La ausencia de programas de educación sobre drogas efectivos, basados en evidencia y apropiados para la edad, deja a niños y adolescentes vulnerables ante la desinformación y los mitos. Muchos programas de prevención utilizan tácticas alarmistas o información exagerada que pierde credibilidad cuando los jóvenes descubren que la realidad es más matizada. La falta de educación sobre habilidades para la vida, incluyendo manejo del estrés, toma de decisiones, resistencia a la presión de grupo y regulación emocional, deja a los jóvenes sin herramientas para navegar situaciones de riesgo. En muchos contextos, el tema de las drogas sigue siendo tabú.
lo que impide conversaciones abiertas y honestas entre padres e hijos, o entre educadores y estudiantes. Sin información precisa sobre riesgos, efectos y alternativas saludables, las decisiones de los jóvenes se basan en información errónea, curiosidad no guiada o presión externa. Conclusión: el consumo de drogas raramente tiene una causa única. Más bien resulta de una interacción compleja entre múltiples factores de riesgo que operan simultáneamente en diferentes niveles. Desde predisposiciones biológicas y vulnerabilidades psicológicas hasta influencias familiares, sociales, culturales y económicas, cada elemento contribuye a crear el contexto en el que una persona puede iniciar y desarrollar un problema de consumo. Comprender esta multicausalidad es esencial para diseñar estrategias de prevención efectivas que aborden los factores de riesgo modificables y fortalezcan los factores de protección. Solo mediante un enfoque integral que considere la complejidad del ser humano y su entorno, podremos reducir la incidencia del consumo problemático de drogas y ofrecer caminos de recuperación a quienes ya enfrentan esta dificultad. La solución no radica en simplificar el problema, sino en reconocer su complejidad y responder con intervenciones igualmente sofisticadas, compasivas y basadas en evidencia científica.